Bueno, normalmente lo que notamos es que hay personas que consideran que la topografía es complicada y resulta que muchas veces el problema pasa por los conocimientos previos que necesitan y que en realidad la topografía por ahí no son demasiada cantidad de conceptos, sino es aplicar por ahí muchos, bastante cálculos y casi todos se basan en lo mismo. Por eso queremos destacar esto, o sea, si manejamos las unidades de medidas lineales y de superficie, o sea, las medidas que nos permiten medir una distancia o un área o una superficie, si manejamos lo que es conversión de esas unidades, eh, tanto lineales como de superficie, y básicamente si manejamos trigonometría, las relaciones trigonométricas, la materia, la asignatura en sí va a parecer mucho más fácil porque manejando eso se pueden simplificar muchas cosas que en realidad, como ya demostramos, lo que por ejemplo las relaciones de distancias con la pendiente, todo se manejan por relaciones trigonométricas. Entonces, la invitación es a repasar todos esos conocimientos previos y tenerlos frescos y la materia se va a hacer mucho más llevadera y se van a poder concentrar en los conceptos puramente de la topografía y no estar por ahí sufriendo con estos conocimientos previos que necesitan. Hay mucho material en la web, en los canales, en los servicios de streaming como YouTube que explica todo esto. Sin embargo, vamos a mencionar algunas cuestiones importantes. Por ejemplo, en medidas lineales no se usan todas las magnitudes o sea, mayormente se trabaja en el terreno, se trabaja en metros eh, o en kilómetros cuando las distancias son muy grandes, pero generalmente las mediciones de terreno, a nivel una medición de un lote, de un cultivo, de una instalación, se va a trabajar en metros. Y después cuando ya hablamos de mediciones de caminos, o sea, distancias de accesos o de alguna hidrografía o alguna instalación más grande, como pueda ser una ruta o algo, vamos a usar kilómetros, pero por lo general metros. Entonces, bueno, uno puede manejarse con la clásica escala que veíamos en la diapositiva anterior, cómo va pasando, digamos, de metro, decímetro, centímetro, o puede manejarse con algunas equivalencias. Por ejemplo, acá tenemos remarcado en negrita. O sea, yo, por ejemplo, me gusta eh, considerar las relaciones de las medidas más usuales. O sea, saber un metro son 100 centímetros, y como les mencionaba, la otra medida usual es el kilómetro, son 1000 metros. O sea, conociendo esas relaciones, prácticamente podemos resolver casi todas las cuestiones de unidades de medidas en terreno. Y luego cuando hablamos en plano, sí entraría a trabajarse en centímetros y milímetros. O sea, eh, el metro tiene 1000 milímetros, pero la relación sería que un centímetro va a tener 10 milímetros. Bueno, acá queda una gráfica de lo que sería un kilómetro y cómo los distintos fragmentos eh, tendría 10 tramos de 100 metros y cada tramo de 100 metros tendría 10 tramos de 10 metros y en total entonces serían 1000 metros lo que equivalen a un kilómetro. En superficies, las magnitudes más usuales van a ser los metros cuadrados cuando hablamos de mediciones más pequeñas, o sea, una instalación, por ejemplo, o un área pequeña de cultivo, pero la medida más usual en la actividad agropecuaria y forestal es hablar de hectáreas. O sea, los productores por lo general no saben los metros cuadrados de su lote o tendrían que pensarlo para decirlo, pero saben, por ejemplo, en su lote cuántas hectáreas tienen de superficie total, cuántas hectáreas de, por ejemplo, hierba, forestación, potrero. Entonces la medida usual es la hectárea, por lo tanto uno tiene que acostumbrarse también a trabajar en hectáreas. O sea, normalmente si hablamos de un lote, un terreno urbano, sí se habla de metros cuadrados.
cuando hablamos de áreas edificadas, un galpón, una casa, una vivienda, hablamos de metros cuadrados, pero cuando hablamos de superficies mayores, hablamos de hectáreas. Incluso cuando están por debajo de la hectárea, un productor por general va a decir tengo media hectárea o un cuarto de hectárea y no va a hablar de los metros cuadrados. Entonces, para pasar a hectáreas, una superficie que medimos, o sea, tenemos que saber que cada 10.000 metros cuadrados vamos a tener una hectárea. Y la otra relación que uno puede grabar en su cabeza para si tiene duda es la manzana típica en una ciudad o en un pueblo, típica digo porque siempre hay variaciones, pero la normal, la más usual sería 100 metros por 100 metros. O sea que cada lado mide 100 metros. Y una manzana de esa medida va a tener una hectárea. Por lo tanto, si yo estoy diciendo que tiene 100 metros y 100 metros de cada lado, si yo quiero saber la superficie, sería la multiplicación. Si yo multiplico un 1 seguido de dos ceros por otro 1 seguido de dos ceros, el resultado va a ser un 1 seguido de todos los ceros que tenga acá. O sea, hay dos ceros y dos ceros, son cuatro ceros. Un 1 seguido de cuatro ceros va a ser 10.000. Y como multipliqué metros con metros, mi resultado va a ser metros cuadrados. Entonces, una forma de recordar puede ser recordar el tamaño de una manzana urbana típica, que tiene 100 metros por 100 metros, o sea, 100 metros de lado. Eso va a ser una hectárea. Bueno, para que puedan ejercitarse un poco en repasar básicamente conversión de unidades, dejamos acá unos ejercicios de convertir, por ejemplo, en el primero, un metro, pasarlo a centímetro, a milímetro, a kilómetro, a hectómetro, a decímetro y a decámetro. Recuerden la minúscula y la mayúscula. La minúscula es cuando está por debajo del metro y la mayúscula cuando está por sobre el metro. Después, segundo ejercicio, 1040 metros a kilómetros, 0,200 kilómetros a centímetros, 50 milímetros a centímetros y una hectárea a metros cuadrados. Después habíamos mencionado las funciones trigonométricas. Bueno, acá le vamos a dejar expresadas las funciones trigonométricas básicas. Recordemos que una función trigonométrica sirve para relacionar un ángulo con dos lados. Como si yo conozco un ángulo, o sea, tengo tres datos, ¿no es cierto? Yo necesito conocer dos para obtener el tercero. O sea, si yo tengo cualquiera de estos tres datos, dos datos, puedo calcular el tercero. Entonces, si tengo un ángulo y un lado, por ejemplo, un ángulo y el opuesto, puedo calcular la hipotenusa. Si tengo un ángulo y la adyacente, tendría que ver qué función me relaciona, que acá no podría usarlo porque en la adyacente no interviene en esta función, tendría que buscar otra función que puede ser cualquiera de estas dos. Si yo tengo un ángulo, el ángulo y la adyacente, con esta podría calcular la hipotenusa. Y si con el mismo ángulo y la adyacente, podría calcular lo opuesto con esta función. Entonces, digamos, usando esa función, estas tres funciones, podría, conociendo cualquier lado, calcular otro lado. O usando esas tres funciones, podría, conociendo dos lados, calcular cualquier ángulo. Y después está Pitágoras, que en realidad es el teorema de Pitágoras, que lo que hace es relacionar los lados a través de esa fórmula que está expresada acá, que la hipotenusa al cuadrado, que sería en este caso el lado A, va a ser igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados. Por lo tanto, si yo despejo, puedo obtener el valor de cualquier lado conociendo otros dos lados. O sea, siempre hay tres datos, necesito dos para resolver el tercero. Bueno, acá dejamos otro ejercicio. En este caso el ejercicio lo que plantea es que una persona tenía que medir el lado AC de un lote, o sea, este lado, por un error que hizo en la medición, le erró 2 grados en la medición de brújula, o sea, se fue 2 grados para arriba. Este ángulo acá sería 2 grados. El dibujo está un poco exagerado para que se pueda interpretar y poner los datos adentro. Entonces la persona al equivocarse midió este lado y se fue hasta el punto B. Entonces ahí dice cuánto midió
cuánto tenía este lado, que él tenía el dato, que tenía que medir 3,5 kilómetros. Pero llegó al punto B, no encontró, acá en el C tendría que haber un mojón, que sería un postecito que indique el vértice del lote, pero llegó acá y no encontró nada. Cuando se puso a buscar el mojón, descubrió que en este lado, midió, digamos, que se había equivocado por 200 metros, dice acá. Entonces, si sabemos que este lado tiene 3,5 kilómetros y este tiene 200 metros, tenemos que calcular la distancia AB, o sea, cuánto fue esta línea que hizo la persona equivocadamente. ¿Cuál es el ángulo CAB? Que sería la letra del medio, va a indicar el vértice, que sería el vértice A, o sea, este ángulo acá. ¿Cuál es el ángulo ABC? Este ángulo acá. ¿Cuál es el perímetro del triángulo? O sea, el perímetro de un triángulo es la suma de todos los lados. O sea, la suma del lado AB, del lado BC y del lado CA sería el perímetro. ¿Y cuál es la superficie que tiene este triángulo? O sea, en definitiva, estaríamos calculando cuántas hectáreas, porque está pidiendo en hectáreas, le robamos al lote por haber errado esa medición. O sea, esto sería superficie que nosotros, si hubiésemos considerado que este es el límite del lote, errándole, le estaríamos regalando al vecino o descontándoselo del lote. Entonces esa es la última pregunta. ¿Cuánta superficie tiene ese triángulo? Bien, otro conocimiento que también deberían contar es el de escala. La escala es una relación que uno adopta para poder representar algo que en la realidad es más grande que en aquella superficie en la que la vamos a representar. Bueno, existe casos en realidad donde en la realidad es más chico y queremos ampliarlo. Por ejemplo, un mecanismo de relojería. Uno usa una escala al revés, pero en nuestra disciplina, en la topografía, vamos a estar trabajando con escalas de reducción. O sea, el objeto real es más grande y la representación es más chica. Entonces es una relación entre el plano y la realidad o el terreno, que se puede expresar, es una división, por lo tanto se puede expresar así, se puede expresar así o se puede expresar así, con dos puntos. Entonces, pero no es cualquier relación, es la relación cuando P, o sea, la medida de mi plano sea 1. Entonces la escala va a ser 1 en mi plano, ¿cuántas veces va a ser en la realidad? Entonces, si yo tengo una realidad, una casa, por ejemplo, que mide 4 metros por 6 metros, si yo lo represento en una escala 1 en 50, quiere decir que una medida de acá, de una unidad del plano, van a ser 50 unidades o 50 veces mayor en la realidad. Entonces, si yo hago 1 en 50, mi dibujo va a quedar 12 centímetros, que van a representar estos 6 metros, y me van a quedar 8 centímetros, que van a representar estos 4 metros. Estas medidas las estamos dibujando acá, escribiendo acá, para que se entienda la escala, pero cuando yo dibujo un plano nunca pongo la medida que tiene esto en el papel, sino acá debería estar escrito 6 metros, pero esto es para que entiendan qué medida quedaría dibujado en el plano. Para verificar esto es, si yo agarro el número 12 y lo multiplico por 50, voy a estar obteniendo 600 centímetros. Porque esto está en centímetros, si multiplico por 50 va a quedar en centímetros, van a ser 600 centímetros. Si yo paso 600 centímetros a metros, van a ser 6 metros. Ahora, si yo uso una escala 1 en 100, o sea, cuando el segundo número es más grande, quiere decir que el denominador es más grande, por lo tanto va a ser una división de un valor por otro más grande, va a quedar más chica la representación. Y como dividí por 100, y hay 100 centímetros en un metro, cada metro de acá va a ser 1 centímetro de acá. Entonces 6 metros de la realidad van a ser 6 centímetros en este plano. 4 metros de la realidad van a ser 4 centímetros de este plano. Entonces, por ejemplo, si yo multiplico este 4 por el 100,
4 centímetros por 100 van a ser 400 centímetros. Y si yo paso a metro, como cada metro tiene 100 centímetros, me va a quedar 4 metros. O sea, la escala no tiene dimensiones, o sea, no tiene una unidad. Por eso es adimensional, no dice metro, no dice centímetro, pero para poder utilizarla yo le tengo que asignar una misma unidad de ambos lados. Si quiero decir que 1 centímetro del plano, ¿cuánto es en la realidad? Bueno, 1 centímetro son 100 centímetros. No puedo decir que 1 centímetro son 100 metros, es incorrecto. O sea, 1 metro en todo caso de mi plano serían 100 metros en la realidad, o 1 milímetro en mi plano serían 100 milímetros en la realidad. Siempre la misma unidad a ambos lados de mi relación. La escala tiene una influencia no solamente en el tamaño de la representación. Acá tenemos un ejemplo comparativo de una representación de la provincia de Misiones en escala 1 en 2.500.000 y otra representación, que por cuestión de tamaño no está en la provincia completa, de 1 en 350.000. Y ahí vemos que hay un nivel de detalle mucho mayor en esto. O sea, tengo por ejemplo la hidrografía bien detallada o bastante detallada. Si yo pondría la misma cantidad de arroyos y de caminos en este plano, lo que vería es una ensalada de líneas que no podría ser interpretada. Por lo tanto, el tamaño que voy a representar, o sea, la escala que voy a utilizar, también me limita la cantidad de datos que puedo poner, porque la posibilidad después de poder interpretar ese plano. Entonces ese sería el otro punto que afecta la escala. ¿Cómo se menciona la escala en los mapas o en los planos? O sea, una forma es escribir la escala de forma numérica, que sería la más usual es esta, 1, 5.000, perdón, que sería una unidad del plano, son 5.000 unidades de la realidad, que está expresada en forma de división. Como es una división, también se puede expresar así, o sea, 1 sobre 5.000. Y hoy en día hay una tendencia cada vez mayor a usar escalas gráficas. O sea, que no estoy diciendo una unidad de mi plano a cuántas unidades de la realidad equivalen, sino que estoy diciendo que, por ejemplo, este tramito negro son 250 metros de la realidad. Que si tengo el tramito negro más el blanco serían 500 metros de la realidad, que la reglita completa esta serían 1500 metros de la realidad. Lo mismo pasa en cualquiera de estas otras, por ejemplo, esta está en kilómetros, esta también en kilómetros, es distinta forma de graficar, pero básicamente quiere decir que la medida desde el 0 hasta acá equivaldría a 3 kilómetros. La ventaja que tienen estas escalas es que hoy en día hay una tendencia a generar, por ejemplo, mapas digitales, que el mapa digital depende del tamaño de la pantalla que lo veo, lo voy a ver más grande o más chico. Entonces, si lo veo más grande, esta regla se va a agrandar, y si lo veo más chico, esta regla se va a cortar y va a seguir siendo válida, mientras que un valor 1 en 5.000 va a quedar escrito siempre el mismo valor, y si yo achico el mapa o agrando el mapa ya no sirve ese valor, porque no puedo hacer un cálculo matemático. O sea, puedo hacer, pero el resultado me va a dar erróneo porque ese mapa se agranda y se achica. Este sería válido solamente en un mapa impreso y en el tamaño original. Cuando ya es una copia, este tipo de escala hay que verificarla porque la copia puede haberse achicado o agrandado. Entonces estas escalas gráficas se agrandan o se achican. Si yo hago una copia agrandando, la regla esta también se va a agrandar. Si hago una copia achicando, también se va a achicar. Acá hay distintas reglitas, simplemente para relacionar. La regla siempre tiene el mismo tamaño, pero estamos usando distintas escalas para representarla. En una escala 1 en 1000 llega a 60 metros esa regla, una escala 1 en 10.000 serían 600 metros, una escala 1 en 25.000 sería 1.5 kilómetros, o sea 1500 metros. En una escala 1 en 100.000 serían 6 kilómetros, o sea 6.000 metros. Y en una escala 1 en 250.000 serían 15 kilómetros, o sea 15.000 metros. Bien, eh, otro ejercicio basado en el caso anterior. Eh, tenemos que, es la misma situación que le planteaba antes, se pueden usar los datos calculados en el ejercicio anterior. Lo que tiene que hacer es representar ese triángulo, que acá está dibujado así nomás orientativo, tienen que representarlo en una escala 1 en 20.000. Y acá
está una pequeña ayuda. O sea, si tengo una escala 1 en 20.000, quiere decir que una unidad de mi plano representa 20.000 unidades de la realidad. O sea, una unidad del plano son 20.000 unidades de la realidad. O sea, si yo le pongo una dimensión, una unidad definida, un centímetro, por ejemplo, del plano serían 20.000 centímetros. O sea, yo le puse centímetros y centímetros a ambos lados. No puedo, como le decía, poner unidades distintas. Lo que sí puedo hacer después es convertir esto, para que no me queden números tan grandes en la realidad, puedo convertirlo a metros. Entonces, dejo este en centímetros, pero esto convierto a metros y la relación va a seguir siendo la misma. Bueno, el ejercicio, para empezar, convertirían a metros. Con esta relación pueden armar una 3 simple para calcular las medidas de cada lado de ese triángulo en el dibujo que van a hacer a escala 1 en 20.000. Otros ejercicios en donde también se va a usar trigonometría sería cálculos de altura, con los datos que están acá. La distancia D, uno estaría situado a 5 metros de un árbol y la medición, el ojo, digamos, donde uno tiene el instrumento estaría a 1,40 m, o sea, 140 centímetros. ¿Cuál es la altura de ese árbol? Y el otro cálculo sería, ya en vez de tener esta altura y un solo triángulo, es medir con el instrumento para abajo y para arriba y obtener así con estos datos que están acá también la altura del árbol, este tramo y la altura completa de ese árbol. Así que es una invitación a ir ejercitando para volver a refrescar los conocimientos trigonométricos.